Ahorita, Francisco, creo que ya tenemos al presidente de la República. Creo que ya llegó el presidente de la República a RTV en punto, aquí, la Farabundo Martí Internacional. Mauricio Funes, vamos a probar a ver si nos escucha. ¿Cómo anda el audio, presidente de la República de El Salvador? Adelante, probemos. No sé si me están escuchando. Perfecto, a la perfección Perfecto, se escucha. Estamos escuchando. Bueno, Mauricio Funes, decirte que esta es la radio TV de todos los y las salvadoreñas que se encuentran no solamente afuera del país, sino que también adentro. Estamos en vivo y en directo y estamos transmitiendo también vía YouTube y vía radio. Para toda esa diáspora le llaman algunos, a otros no les gusta, porque dicen que ya no somos ni departamento 15, somos otro país, Mauricio Funes, que está afuera. De acuerdo a algunos números, más de la mitad de los salvadoreños están afuera. Así es que aquí hay una infinidad de preguntas, comentarios. Vamos a pasar el micrófono, Francisco, para que nos presente acá al presidente de la República. Adelante. Muchas gracias, presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Gracias por su tiempo. Bienvenido a nuestro programa. Es un verdadero honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias por las energías invertidas en esta entrevista. Como la primera pregunta, adelante, si quiere usted dar unas breves palabras antes de la pregunta que le haga. Adelante. No, únicamente agradecer este esfuerzo periodístico que llevan ustedes a cabo en el estado de California, en el norte de California, con recepción en todo el país y a nivel mundial, y particularmente con recepción de amigos y amigas que forman parte de la diáspora salvadoreña. Efectivamente, estamos hablando de un tercio de la población del país que se encuentra viviendo en los Estados Unidos y en otros países del mundo, y por supuesto el poder comunicarme con ellos, el poder establecer un contacto y un diálogo franco y abierto con ellos a partir de esta plataforma digital que ustedes tienen, pues es excepcional. Yo estoy a la entera disposición para conversar con ustedes en los temas que estimen conveniente. Hay muchos temas de actualidad, de coyuntura, de hechos que se están generando en El Salvador y que por supuesto me gustaría opinar sobre ellos, y estoy dispuesto a responder a las preguntas que ustedes estimen conveniente formularme. Francisco, adelante. Claro, sí, presidente, tal vez en una forma brevísima, porque hay una importancia histórica cuando usted se convierte en presidente. Déjeme decirle la primera pregunta. Así como decía Roque Dalton en 1522, ojos europeos vieron por primera vez tierras cuscatlecas. Al 2009, cuando usted se hace presidente, son 482 años de que nuestro pueblo nunca había visto un gobierno democrático. Casi 5 siglos, y usted nada más tuvo 5 años para lograr cumplir las promesas de su campaña. ¿Cómo encontró la infraestructura del gobierno y Estado salvadoreño cuando puso un pie en casa presidencial? ¿Qué pasó por su mente en ese momento? ¿Cuáles fueron sus primeras decisiones presidenciales para comenzar a revertir, sobre todo, ese gran saqueo de 20 años y el desastre arenero? Adelante, presidente. Bueno, mire, el país en el 2009, que gano la presidencia de la República y asumo el 1 de junio, venía de una crisis económica y financiera que tuvo su epicentro en los Estados Unidos, que es la economía con la que más estamos vinculados, no solo por que la mayoría de las exportaciones van dirigidas hacia el mercado estadounidense, sino porque también, como hemos comentado antes,
una parte importante de la población salvadoreña vive, reside y trabaja en los Estados Unidos. Y de ahí recibimos las remesas familiares, que a estas alturas constituyen un poco más del 20% del PIB generado en nuestro país. El hecho de que los Estados Unidos hayan entrado en recesión en el 2008, eso repercutió, por supuesto, en la economía salvadoreña. Yo recibí un país a falta de un programa anticrisis que debió de haber elaborado el entonces presidente Antonio Saca de Arena. Recibí el país con una tasa negativa de crecimiento, cerca de menos 3,5%. Es decir, no estábamos creciendo. Por el contrario, habíamos decrecido cerca del menos 3,5%. Además, se habían perdido empleos, producto de la caída de las exportaciones y sobre todo del impacto que esta crisis tuvo en una de las actividades más importantes en el país, generadora de empleo, como es la maquila, la manufactura de exportación, la manufactura textil de exportación. A esto agréguenle que se habían caído también las remesas familiares. Y este es un país que lamentablemente depende, para mantener el estado de las finanzas públicas saludable, de los ingresos provenientes de los dólares que envían nuestros compatriotas de los Estados Unidos, fundamentalmente que residen en los Estados Unidos, al país. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un país con una tasa de crecimiento negativa de menos 3,5%. Nos encontramos con un país donde se habían perdido empleos y donde se habían cerrado empresas. Nos encontramos con un país donde habían caído las exportaciones y donde habían caído las remesas familiares. Y nos encontramos con un país que tenía un déficit fiscal de un poco más del 5%. Y un país tremendamente endeudado. Lo primero que hicimos fue poner los pies sobre la tierra y saber que las cosas no se iban a resolver de la noche a la mañana y que nos iba a llevar varios años poder remontar esta situación que heredamos. Y diseñamos un programa anticrisis a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, que en ese entonces el secretario técnico era el doctor Alexander Segovia. Diseñamos, junto con el Gabinete Económico, un programa anticrisis que buscaba dos objetivos fundamentalmente: recuperar el crecimiento de la economía que se había perdido en años anteriores, lo que logramos. Al año siguiente, ya para el 2010, la tasa de crecimiento andaba por un poco menos del 1%, y en los años siguientes mantuvimos una tasa que oscilaba entre el 1,5% y 2% de la economía. Además de eso, buscamos recuperar los niveles de inversión extranjera que se habían perdido. Y lo más importante, proteger a la población más vulnerable del país. En una crisis, los que resultan más afectados, además de los empresarios, por supuesto, los que resultan más afectados son los pobres. Los pobres en nuestro país fueron los más afectados por la crisis del 2008 que heredamos en el 2009. Y entonces diseñamos una serie de programas sociales que permitieran superar las vulnerabilidades estructurales heredadas de gobiernos anteriores, de 20 años de gobierno de Arena, que no le apostaron a la política social, que consideraban la política social como una especie de política asistencialista. Nosotros la convertimos en una política de Estado muy vinculada a la política económica. Y de ahí nacieron programas estratégicos que incluso hoy en día todavía Nayib los tiene vigentes, otros los ha desfinanciado porque tiene una opción económica diferente a la que tuvimos nosotros del 2009 al 2014 y a la que tuvo el presidente Sánchez Serén del 2014 al 2019. Me refiero, por ejemplo, a programas estratégicos como Ciudad Mujer, como la entrega de uniformes y útiles gratuitos a los estudiantes. Cerca de 1.200.000 estudiantes se vieron favorecidos con ese programa. El programa también de las pensiones para adultos mayores
que por haber trabajado en el sector informal de la economía no tendrían derecho a una pensión ni del Seguro Social ni de las administradoras privadas del Fondo de Pensiones. Y entonces diseñamos ese programa. El programa de comunidades solidarias, el programa también de agricultura familiar, el programa de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, el programa de subsidios focalizados fundamentalmente al gas licuado, al agua y a la energía eléctrica, que favorecieron a más de 1 millón de familias salvadoreñas. Esos programas, que no tenían un corte asistencialistas, lograron durante los 5 años de mi gobierno reducir la pobreza y, lo más importante, reducir las desigualdades sociales. Y esos programas, lamentablemente, hoy están siendo desfinanciados por el gobierno de Nayib Bukele. Para concluir, presidente, estos 20 años de Arena, Cristiani se fue con un banco debajo del sobaco. Calderón Sol privatizó las pensiones y los 20 años se robaron 37,000 millones de dólares según algunos estudios de algunos economistas. Estas fueron la herencia que se recibió en el 2009. La siguiente pregunta, presidente, es que a usted con frecuencia se le descalifica opinar sobre El Salvador por tener la nacionalidad nicaragüense y por estar acusado en varios juicios de corrupción. ¿Cree usted que los que sostienen eso, en el fondo, tienen razón? No, yo no creo que tengan razón. En primer lugar, yo decidí buscar la protección jurídica del gobierno de Nicaragua porque luego que terminó mi mandato presidencial veía venir, y como efectivamente ocurrió, un proceso de persecución política revestido de acusación penal. ¿A qué me refiero? De unos años para acá, muchos líderes latinoamericanos, muchos expresidentes de izquierda, como el caso del presidente Lula en Brasil, el expresidente Rafael Correa en Ecuador, el expresidente Evo Morales en Bolivia, la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, este servidor en El Salvador y otros dirigentes de izquierda también en El Salvador, como para el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de Proesa, Sigfrido Reyes, que tiene o que guarda un asilo político en México. A muchos de nosotros se nos han construido casos arbitrarios por parte del sistema de justicia penal en El Salvador y particularmente por parte de la Fiscalía General de la República. Yo veía venir ese tipo de acusaciones y ese tipo de persecución por la sencilla razón que en mi gobierno cometí lo que para la oligarquía salvadoreña constituye un anatema, y es que senté en el banquillo de los acusados a ex funcionarios de Arena y miembros de la oligarquía salvadoreña con el caso CEL-ENEL. Bueno, usted recordará que nosotros promovimos el proceso judicial en contra del expresidente de CEL, Billy Solbank, que, dicho sea de paso, además de haber sido presidente de CEL por muchos años, fue el responsable de las finanzas del partido Arena y es nada más ni nada menos que el suegro de 2 connotados oligarcas salvadoreños, de Roberto Crit, en el pasado dueño del Grupo TACA y ahora principal accionista y ejecutivo del Grupo Avianca, y también uno de los principales productores de azúcar, de caña de azúcar, dueño de ingenios como es Juan Reich, que por cierto aparece junto con Balzaretti Crit involucrados en el caso de Flores Taiwán. Eso no lo perdonó la derecha